Buenas tardes, mi nombre es Esteban Castillo, soy estudiante del curso de Física Electrónica y pertenezco al grupo número 36. Y el presente video tiene la intención, el objetivo de poder sustentar los conceptos básicos de la física electrónica. Y en primer lugar tenemos aquí un circuito eléctrico y vemos los elementos que lo conforman. Una protoboard que tiene diferentes eh, terminales o puntos conectados entre sí. Vemos que la parte positiva y negativa de la parte superior e inferior son iguales, conectados horizontalmente entre sí. Y los puntos intermedios de los diferentes puntos y terminales van conectados verticalmente. Y eso lo tenemos en cuenta para poder hacer las diferentes conexiones de los conductores, la resistencia y los aparatos para que pueda funcionar muy bien, correctamente el circuito eléctrico. En primer lugar, quiero mostrarles el ejercicio realizado en la siguiente tabla, en donde se debió colocar en una tabla de parámetros eléctricos el nivel de voltaje que va en aumento significativamente y los datos colocados en el simulador para poder hallar la corriente y la resistencia. Entonces vamos a colocar los dos primeros niveles para poder hacer el ejemplo y de esa misma forma se fueron realizados los siguientes datos. Colocamos en la fuente un nivel de 3.5 voltios y vemos que el multímetro nos marca 350 microamperios. Para poder hallar la corriente, tenemos en cuenta la fórmula que nos arroja la ley de Ohm, la ley de Ohm, y que nos simboliza la corriente como una I, que es igual al voltaje sobre la resistencia y su resultado es medido en miliamperios. Colocamos aquí 3.5 nivel de voltaje sobre 10 kiloohmios, que es un valor constante, un valor estándar que nos pide la actividad. Y su resultado nos da 350 microamperios. Y cuando lo convertimos a miliamperios, nos da 0,35 miliamperios. Y vemos que la resistencia nos da igual a 10.000 ohmios. Hacemos el ejercicio con el siguiente nivel, 3.6 voltios, y vemos que el multímetro nos marca 360 microamperios. Hacemos el mismo ejercicio, el mismo procedimiento, 3.6 sobre 10 kiloohmios y nos da 360 microamperios. Y al pasarlos a miliamperios nos da 0,36. Y el valor de la resistencia son 10.000 ohmios, que es el mismo valor en casi todos los valores. Es importante definir los conceptos de las magnitudes que actúan dentro de un circuito, que son las básicas. Las básicas son el voltaje, la corriente y la resistencia. El voltaje es definido básicamente como la diferencia de potencial o tensión que va de un punto hacia el otro en un circuito eléctrico. La corriente es el fluido que atraviesa por todo el sistema de conductor, en este caso son los cables, que permite que pueda funcionar correctamente el circuito. Ese flujo de corriente que ya lleva los electrones hacia el recorrido por todo el sistema. Y la resistencia es la oposición hacia la corriente. Cuando hay oposición por parte de la resistencia, al ser la resistencia eh, mayor, la cantidad de corriente que va a pasar por los conductores será mínima. La cantidad será mínima. Y cuando la resistencia es mínima, la cantidad de corriente será mayor. Cuando la resistencia es mínima, la cantidad de corriente que atravesará los cables será mayor. Hay una relación entre las magnitudes de voltaje y corriente. Y es que cuando se aumenta el voltaje, como lo observamos aquí en la tabla de parámetros eléctricos, cuando se aumenta significativamente, la corriente también automáticamente debe ir aumentando
de la misma manera. Ahí vemos la relación perpendicular que nos muestra tabla y en el caso de un gráfico daría una línea recta. Eh, para poder medir el voltaje, se recomienda utilizar un aparato de medición que se llama voltímetro, que mide precisamente esa diferencia de potencial entre dos puntos en un circuito eléctrico. Y la corriente eh, es medida por un multímetro para medir el amperaje que nos ayuda a conseguir, nos ayuda a medir esa intensidad de corriente que atraviesa por todo el circuito eléctrico. Vemos por último nuestro gráfico de voltaje versus corriente y vemos lo que mencionamos anteriormente, esa relación lineal perpendicular que nos muestra que mientras mayor sea el nivel de voltaje, mayor tiene que ser la corriente. Y lo que nos confirma la gráfica, en línea recta efectivamente. Espero que haya quedado muy clara la información. Muchas gracias.